Pues buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a revisar todo lo que está sucediendo en los mercados. Hay pues información importante, sobre todo en la parte de las minutas de la Fed, algunos datos pues importantes también, el leading indicator en Estados Unidos. Por otro lado, pues baja un poco la probabilidad del recorte de tasas, el dato del consumo en México y el reporte de Walmart. Lo vamos a revisar. Primero, pues los mercados en terreno negativo, otra vez, vemos al Russell cayendo 0,1, el Standard Poor's, el Nasdaq y el Dow también cayendo, el Dow y el Nasdaq 0,2%, 5 de los 6 sectores en terreno positivo. El que más cae es consumo básico y esto se debe precisamente al reporte de Walmart que sale por debajo en la parte de utilidades. Vamos a ver el crecimiento y el múltiplo, que me parece muy importante lo que está sucediendo con esta compañía. Por otro lado, el dólar se recupera ligeramente contra otras monedas. Estamos viendo la libra, el euro cayendo ligeramente. El Bitcoin también cae alrededor de 1% en el tipo de cambio del peso. Pues bueno, hemos visto que se ha mantenido relativamente estable. El día de hoy baja ligeramente, está en 18,75, apenas pues un centavo lo que está recuperando el peso contra el dólar. Estamos viendo también en el tema de los mercados en México que suben 0,5% y bueno, pues recordemos que había habido una racha negativa en el IPC, pero bueno, hoy sube y bueno, vamos un poquito a los datos, a los que está moviendo el mercado. Bueno, primero, antes que nada, ayer la Fed saca las minutas por ahí de la 1 de la tarde y bueno, yo creo que lo más importante es que mencionan que eh, pues primero, no fue un voto unánime. Hubo dos gobernadores de los bancos centrales locales donde votaron por un recorte de las tasas. La mayoría de los gobernadores se mostró más preocupado por un incremento en la inflación que por una disminución en la generación de empleo, por un mayor desempleo. No hubo tanta preocupación en ese lado, pero recuerden que es muy importante recordar cómo sucedieron las cosas, porque el miércoles decide la Fed mantener las tasas y bueno, no, el viernes muestran el dato del empleo que no solo fue más débil en ese mes, sino que el mes anterior lo corrigieron y esa información no la tenían los gobernadores del Banco Central en Estados Unidos, por lo cual, pues claramente veíamos un dinamismo mayor conforme los datos que estaba presentando el Buró de Economía en Estados Unidos y posteriormente, pues salen estos datos, sale peor el dato y además tuvieron que reducir las estimaciones de generación de empleo del mes anterior en aproximadamente 100,000 empleos, por lo cual, pues no tenían toda la información para tomar una decisión y sobre todo, pues que los datos anteriores estaban mal. Entonces, es normal que actualmente bueno, que cuando fue la junta, los gobernadores se enfocaran un poquito más en la inflación que en la generación de empleo. Yo creo que si hubiera sido unos días después o hubieran tenido esa información, probablemente hubiéramos visto pues a lo mejor más preocupaciones por el lado del empleo también y bueno, pues es bastante importante. ¿Cómo afectó el tema de la minuta a los mercados el día de ayer? Recuerden que hemos estado siguiendo un poquito cuáles son las probabilidades de que haya un recorte en las tasas de interés. Hace una semana lo veíamos en 90 y tantos por ciento y ahorita con lo que se muestra en los comentarios de la Fed, que están más preocupados por la inflación, ya no es el 93%, ya bajó al 73%, es decir, tres cuartas partes o una probabilidad de 73% está esperando que sí recorten las tasas para septiembre. Y bueno, una cuarta parte espera, o 25% de probabilidad, espera que las tasas se mantengan. Pues
digamos, un panorama completamente distinto, donde parecía que era seguro que la Fed iba a recortar tasas. Esto empieza a equilibrarse un poquito más y yo creo que la moneda todavía está en el aire porque faltan dos datos muy, muy importantes. El primero, el dato del empleo y luego la inflación. Y después creo que la Fed tendrá toda la información y los mercados también toda la información para hacer un pronóstico más acertado de cómo está, pues hacia dónde se va a inclinar la Fed. Insisto, creo que todavía hay cosas por conocer antes de que la Fed tome una decisión. En los datos económicos del día de hoy, pues bueno, salen los PMIs en Europa, datos importantes. El PMI es un dato bueno, pues los inversionistas toman mucho en cuenta para ver el estado de la economía en los próximos meses. Vemos a Europa, pues digamos, pasando de panzazo, es decir, que las cosas pudieran estar más o menos igual en los próximos meses, donde el compuesto, el que incluye servicios, manufactura, y probablemente el tema de las casas lo estamos viendo en 51.1. Sin embargo, vemos a Francia en terreno negativo con pues datos por ahí del 90 y 49, lo cual pues sí implica un menor dinamismo, pero nada preocupante. También en Alemania la manufactura por debajo de 50, pero el compuesto está por arriba de 50. Importante lo que está sucediendo también en el Reino Unido, donde las tasas están pues más altas, lo más altas que estuvieron desde, me parece que de 1998, las tasas a 30 años, y vemos el tema de la manufactura claramente en terreno negativo con 47.3, pero el compuesto está arriba con 53. 53 de 100, ¿no? Entonces, ligeramente arriba. Las ventas al consumidor en México, un dato muy, muy importante, pero no es de los datos, digamos, más relevante. El consumo interno en México, a pesar de que tiene un peso importante en la economía mexicana, no es el más relevante. Podemos asumir que el tema de las exportaciones, el tema de la manufactura es más importante. Por eso estamos viendo apenas los datos de junio y ya estamos prácticamente en septiembre. Se contrae 0.4%. Año a año no está tan mal, 2.5% arriba, pero bueno, yo creo que todavía falta hacer mucho bueno, yo creo que el potencial de crecimiento de México todavía es muchísimo mayor. Hay datos sobre el Initial Jobless Claims. Se trepa un poco, nada que preocuparse. Estos seguros de desempleo suben de 224 a 235 mil nuevos empleos, perdón, seguros de desempleo, lo cual está más o menos en rango, más o menos en promedio, pero lo importante aquí es ver cómo está el Continuing Jobless Claims, es decir, cuánta gente sigue en el tema de pues recibiendo ayuda del gobierno, y esto se ha subido de manera importante, lo cual nos está diciendo que no están despidiendo a tantas personas, pero la gente que ha sido despedida le está costando mucho más trabajo que, digamos, encontrar un trabajo que lo que sucedía anteriormente. Aquí estamos viendo el último año y veíamos alrededor de 1.8 millones. Ahorita ya estamos prácticamente en 2 millones de personas que actualmente pues están siendo subsidiadas, o digamos el tema de el empleo. Tienen este seguro de desempleo y lo están cobrando actualmente. Hay otro dato que me parece muy importante, que es el de pues el tema de los PMIs en Estados Unidos. Mejor a lo que habíamos visto anteriormente. Vemos el compuesto que llega a 55.4. Esto es favorable. Se espera que la economía, tanto en manufactura como en servicios, esté mejor. Y como verán, tiene un mayor peso el tema de los servicios. Hemos visto un poquito cómo está compuesta la economía de Estados Unidos, mucho más recargada en el sector de servicios que en el sector de manufactura, y esto ha venido mejorando. El tema de las ventas de nuevas casas, no, de casas ya construidas, sube 2%. Esto es una buena noticia. Habíamos visto menor dinamismo en las casas, pero ayer con el dato de
construcción de nuevas casas, también, pues bueno, nos empieza a dar una mejor idea de cómo está el sector inmobiliario en Estados Unidos. Aunque los permisos de construcción han venido cayendo, lo que vemos es ya las ventas, que es el dato final, el dato coincidente, lo vemos bastante bien. Otro tema importante bueno, que resume mucho de los datos que hemos estado revisando, los datos que revisamos de manera continua sobre eh, indicadores que nos pueden decir cómo está la economía en Estados Unidos o cómo va a estar la economía en Estados Unidos en un futuro, lo vemos con una ligera contracción, pero bueno, yo creo que vale la pena revisar el compuesto, este dato que sale una vez al mes y vemos que cayó muy, muy ligeramente en el mes de julio. Esto engloba todos los datos que vemos, bueno, no todos, pero muchos de los datos, los más relevantes, y nos puede dar una pintura de cómo se puede estar viendo la economía en los próximos meses. Y si bien vemos que los datos coincidentes se mantienen bien, que es la línea negra, bueno, la línea azul oscura, los datos adelantados, que es la línea azul, claramente la vemos debilitándose un poquito más y bueno, si vemos el dato, la grafiquita, está mostrando señales de recesión. Recuerden que esta recesión no coincide porque son datos adelantados, pero está mandando una señal de que es probable que venga una contracción económica en Estados Unidos, digamos, pues está por debajo del 5%. No es algo tan grave como lo que hemos visto en otras recesiones, pero pues bueno, es un tema para poner atención. ¿Cómo están? Lo dividen en varios componentes. La parte de los componentes financieros están todos mejor, tanto el tema del crédito en los mercados financieros y la tasa de interés, pero hay otros que están, digamos, no tan bien, como es la expectativa de los negocios, las nuevas órdenes por el ISM, los permisos de construcción y por ahí esos tres están claramente un poquito más en terreno negativo. Pero el average working hours, que nos da un poquito de cómo va a estar el empleo en los próximos meses, sin cambios, las nuevas órdenes que no tienen que ver con defensa incrementan y las nuevas órdenes para el consumo, bueno, bienes de consumo, está mejor también. Pero bueno, el promedio nos está diciendo que está ligeramente peor en julio que en junio. Insisto, esto no es algo seguro, pero es importante tener un índice que englobe todos los datos adelantados. Y bueno, lo que está mostrando actualmente es que viene cayendo un poquito el leading indicator y este indicador adelantado, pues bueno, pudiera mostrar pues un poquito más de debilidad. Ahora, Walmart reporta el día de ayer, reporta mejor en la parte de las ventas, lo cual es importante destacar. Se esperaba una venta de 174 billones y vende 177 billones, pero se quedaron cortos en las estimaciones que tenían los analistas para las utilidades. Y me parece muy relevante porque actualmente el múltiplo de precio entre utilidad para los próximos 12 meses está en 41.2, históricamente muy alto para compañías de pues digamos, de este tipo. Generalmente están más apegadas pues a niveles del 15, 20 veces precio entre utilidad, y ahorita está en 42. Y si vemos, si bien incrementó las ventas en 2.54%, es poco el crecimiento para el tamaño del múltiplo que trae, y además las utilidades, el diluted earnings per share, se contraen 11.11%. Y eso, pues obviamente, acaba, digamos, pegándole pues al precio de Walmart, de la acción de Walmart, y lo podemos ver claramente donde, pues hasta hace un ratito, ahorita vamos a ver, pero estaba cayendo prácticamente 5%. Y esto,
pues bueno, pudiera ser un indicador de que esta compañía también pudiera estar sobrevalorada. Sin embargo, vemos a algunas compañías en terreno positivo, sobre todo las más grandes, como es Microsoft, Nvidia, que están en terreno positivo. Apple cae ligeramente. Y bueno, ya vimos un poquito por sectores cuáles son los que están cayendo más. El petróleo, estamos viendo que sube ligeramente, 63,04. Vamos a ver qué es lo que sucede porque pudiera haber algunos temas con Venezuela, que es un país importante en la producción de petróleo, pero también por otro lado estamos viendo pues avances en las pláticas entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, creo que será difícil que se llegue a un acuerdo en el corto plazo, pero bueno, por lo menos ahí se ve algo de luz, estarán teniendo pláticas y eso pudiera ayudar a que bajar un poco el costo de los energéticos. Rusia también es un país pues bastante grande en la parte de producción de pues tanto de gas como de petróleo. En fin, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Mañana estaremos revisando un poquito los datos de inflación. Mañana es un día importante para los mercados en México porque estaremos viendo la actividad económica, el segundo estimado del crecimiento del Producto Interno Bruto y sobre todo la inflación de mediados de mes, donde se espera que a mediados de mes suba poquito, pero sigue en rango, es decir, de 3,55 suba a 3,66, pero todavía dentro de lo que establece el Banco Central como el rango de inflación. Eh, bueno, espero que estén muy bien, que tengan un muy buen día y nos vemos el día de mañana.